Era la noche de Navidad. En lo alto del cerro, dentro de una choza hecha de madera y lámina oxidada, doña Rosa, una viuda con 5 hijos, intentaba calentar una vieja olla con agua sobre un fogón improvisado. No había cena. Solo el olor del humo, el crujir del viento y el silencio del hambre llenaban aquel espacio diminuto. «Mamá, ¿Santa Claus sí sabe llegar hasta aquí?», preguntó el más pequeño con voz temblorosa. Doña Rosa bajó la mirada. No tuvo fuerzas para responder. Las lágrimas se le mezclaban con el vapor del agua hirviendo, como si su dolor se escondiera en la neblina del fogón. Pero entonces, un ruido afuera, un murmullo en la noche, seguido por una voz fuerte, clara, que la llamó por su nombre. «¡Doña Rosa!». Ella se quedó inmóvil. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién podría buscarla a esas horas? Nadie subía a ese cerro por gusto, y mucho menos en Navidad. Doña Rosa había pasado el último año sobreviviendo, no viviendo. Desde que Miguel, su esposo, falleció en un accidente en la construcción de la carretera federal, su mundo se desmoronó. Él era todo: el que traía la comida, el que abrazaba, el que reía fuerte. Ahora, ella vendía tamales en el mercado del pueblo. Se despertaba a las 4 de la mañana para cocer el maíz, preparar las hojas, cocer la carne, todo con la esperanza de vender lo suficiente para comprar medio kilo de frijol o unas tortillas del día anterior. Viven en una choza sin ventanas, con techo de lámina, en el cerro que está detrás de San Pedro de los Olivos, un pueblito en el estado de Oaxaca. La gente de ahí ya conocía su historia, pero como suele pasar, muchos preferían mirar hacia otro lado. Los niños dormían todos juntos en un solo colchón. La más grande, Lupita, de apenas 12 años, ya actuaba como una pequeña mamá. El más chico, Emiliano, apenas tenía 3. Cada uno con el mismo rostro, delgado, con ojos enormes que pedían, aunque no hablaran. Esa noche de Navidad, doña Rosa no tenía nada que ofrecer, solo agua caliente y un cuento inventado que trataba de llenar el estómago vacío con palabras. «Ya va a llegar, mijos. Santa solo se está tardando porque hay mucha neblina», susurró, fingiendo una sonrisa. Pero cuando escuchó su nombre, esa voz en la oscuridad, algo en su interior se encendió. No sabía si era miedo o esperanza. Pero algo dentro de ella le dijo que esa noche no sería como las demás. Y en ese instante, sin saberlo, el milagro ya venía subiendo el cerro. A continuación, te presento la parte 2 de 8, siguiendo el tono emocional, el estilo directo y con desarrollo profundo de personajes. Doña Rosa se acercó lentamente a la puerta de madera improvisada. Era tan delgada que crujía con el viento. Se asomó por una pequeña rendija, sin atreverse a abrir por completo. La noche estaba oscura, cerrada. Solo la luna iluminaba el camino de tierra que bajaba al pueblo. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz quebrada. «Soy yo, doña Rosa. Javier, el compadre de Miguel». Ella tardó un par de segundos en procesarlo. Hacía más de un año que no escuchaba ese nombre. Javier, el albañil que trabajaba con su esposo. Siempre bromistas, siempre juntos. Lo había visto por última vez en el funeral. Después, nada. Abrió la puerta con desconfianza, sin saber si era real o un espejismo provocado por el cansancio. Ahí estaba, don Javier, con una gorra vieja, un suéter de lana
y el rostro arrugado, pero sonriente. En sus brazos, una caja grande de cartón, y detrás de él, 2 jóvenes del pueblo, cada uno cargando bolsas de plástico, envueltas con papel rojo y verde. Perdone que lleguemos así, sin avisar, pero no podíamos dejarla sola esta noche, dijo Javier, agachando un poco la cabeza. Doña Rosa se quedó muda. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas sin control. «Pero, ¿cómo supieron?», preguntó, mirando la caja que él sostenía. «Nos organizamos en el pueblo. La señora Matilde, la del puesto de verduras, fue la que empezó todo. Dijo que Miguel siempre ayudaba a todos, que era justo hacer algo por ustedes. Hicimos una colecta entre varios. No es mucho, pero...» «¿No es mucho?», interrumpió Lupita desde adentro, al ver que en la caja había pan, leche, arroz, frijoles y una bolsa transparente con dulces. Los niños empezaron a salir, uno por uno, descalzos, con los ojos abiertos como si vieran magia por primera vez. «¡Mira, mamá! ¡Es un muñeco!», gritó Emiliano sacando de una bolsa un juguete envuelto en celofán. Javier se agachó y le acarició la cabeza. «Tu papá me hablaba mucho de ti. Decía que eras el más travieso. Hoy me tocó ser el Santa Claus de tu casa, chamaco», dijo riendo. Doña Rosa no podía hablar, solo lloraba, pero no era el llanto de antes, el del vacío, era uno nuevo. Un llanto de alivio, de incredulidad, como si por fin pudiera soltar todo el peso que había estado cargando sola. «No sé qué decir», balbuceó. «No sé cómo agradecerles». Javier la miró con cariño. «No tiene que agradecer, comadre. La gente buena siempre cosecha lo que siembra, aunque tarde. Y Miguel se lo ganó». Dentro de la choza, el aire cambió. Ya no olía solo a humo, sino a pan recién abierto, a comida caliente. Los niños reían, hablaban todos al mismo tiempo, compartían dulces sin pelear. Doña Rosa se quedó unos segundos afuera, mirando el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la había visto, que no estaban solos, y sin saber cómo, sin entender por qué, esa Navidad se convirtió en el momento que sus hijos jamás olvidarían. El interior de la choza parecía otro. La caja traída por don Javier no solo contenía comida y juguetes, también traía un mensaje que doña Rosa necesitaba escuchar desde hacía mucho tiempo. No estás sola. Mientras los niños jugaban con sus nuevos tesoros, una pelota, una muñeca, un carrito de plástico, doña Rosa se acercó al fogón con las manos temblorosas. Por primera vez en semanas tenía algo que cocinar. Sacó un paquete de pasta, una lata de puré de tomate y un poco de sal. No era un banquete, pero para ellos, en ese momento, parecía una cena de reyes. Javier se sentó en una banquita improvisada de madera. Miraba a los niños y luego a Rosa, con una mezcla de tristeza y cariño. «Miguel estaría orgulloso de ti, ¿sabes?», dijo con voz baja. Ella lo miró y suspiró. «A veces siento que no puedo más, que no voy a aguantar otro día. Y sin embargo, aquí estás». Se quedaron en silencio un momento. Solo se escuchaba el chisporroteo del agua hirviendo. «¿Y la colecta? ¿Cómo surgió?», preguntó Rosa, aún incrédula. Javier se acomodó la gorra. Todo empezó por una conversación con doña Matilde.
Me preguntó por ti, por los niños. Le conté que apenas te había visto desde el funeral. Entonces ella dijo: no podemos dejar que pasen la Navidad sin nada. Esa mujer ha luchado más que cualquiera. Y así comenzó. Cada quien dio lo que pudo: 1 kilo de arroz, unas monedas, una cobija, unos juguetes usados. El pan lo donó la panadería del pueblo. Lo de los juguetes fue idea de los chavos de la secundaria. Dijeron que querían hacer algo útil esta Navidad. Doña Rosa no sabía cómo responder. Su corazón estaba tan lleno de emoción que sentía que no le cabía en el pecho. Pensé que a nadie le importábamos, confesó, que la vida se me había cerrado. Javier la miró serio, con voz firme. Rosa, tú no eres invisible. Lo que pasa es que la gente a veces se distrae en sus propios problemas. Pero cuando uno levanta la voz, cuando alguien se atreve a mirar, todo cambia. Y tú tienes a 5 niños que te miran diario como si fueras una heroína. Ella bajó la mirada, mordiendo los labios para no llorar otra vez. Pero esta vez no era por tristeza. Era porque por fin, después de tanto, alguien veía su esfuerzo, su lucha, su dolor. En ese momento, Lupita, la mayor, se acercó y abrazó a su mamá por la espalda. «Mami, ¿ya podemos cenar juntos?» Doña Rosa sonrió. Y por primera vez, sin necesidad de mentir, respondió: «Sí, hija, hoy sí hay cena». La choza se llenó de voces, de risas, de ruido. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Miguel, hubo una oración con gratitud, un plato caliente en cada mano y un «Feliz Navidad» que salió del alma. Javier se levantó para despedirse, pero Rosa lo detuvo. «Espera, quédate un momento más. Hay algo que quiero contarte». «¿Qué pasa?» Ella respiró profundo. Miró hacia la esquina de la choza, donde había un pequeño baúl cerrado con un candado oxidado. «Miguel te dejó algo antes de morir, algo que nunca entendí, pero creo que ahora es el momento». Javier frunció el ceño. ¿A mí? Sí. Me lo dio unos días antes del accidente. Me dijo: si algo me pasa, dáselo a Javier, él sabrá qué hacer. Nunca lo abrí. No tuve el valor. Se acercó al baúl, sacó una llave pequeña de su collar y lo abrió por primera vez en 1 año. Adentro había un sobre cerrado, una libreta y una foto vieja de ambos, Miguel y Javier, en una obra en construcción. Doña Rosa entregó el sobre con manos temblorosas. «Toma, es tuyo». Javier lo abrió, y lo que vio adentro le cambió la cara por completo. Sus ojos se llenaron de asombro. «No puede ser», murmuró. Doña Rosa lo miró confundida. «¿Qué es? ¿Qué te dejó?» Javier levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y emoción. «Rosa, esto lo cambia todo». Javier sostenía el sobre con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Lo abrió con cuidado, sacando primero una hoja doblada a la mitad, escrita con la letra firme de Miguel. Doña Rosa lo miraba expectante, mientras los niños, aún ocupados con sus juguetes y la cena, reían sin entender lo que estaba ocurriendo. Javier leyó en silencio por unos segundos, y luego sus labios empezaron a moverse, murmurando palabras mientras sus ojos se humedecían. «¿Qué dice Javier?», preguntó Rosa, incapaz de soportar la incertidumbre. Javier levantó la mirada. Su voz salió temblorosa. «Es una carta de Miguel, para mí. Dice: si estás leyendo esto, es porque ya no estoy,
Y eso quiere decir que no pude seguir protegiendo a mi familia. Pero tú siempre fuiste mi hermano de la vida. Te dejo un encargo, una idea que siempre tuve en la cabeza y que soñaba hacer contigo algún día. Ahorré un poco cada semana. No es mucho, pero si se usa bien, puede servir para algo grande. Rosa no sabe. No quise preocuparla, pero tú sí vas a saber qué hacer. No los dejes solos, compadre. Doña Rosa se llevó las manos al rostro. Su esposo, ese hombre silencioso, trabajador, que pocas veces hablaba de sus planes, había estado pensando en ellos hasta el último minuto, guardando, en secreto, una esperanza para el futuro. ¿Y la libreta?, preguntó Rosa, señalando el cuaderno del baúl. Javier lo abrió. En las primeras páginas estaban anotaciones sencillas, fechas, cantidades, pequeñas listas. Pero hacia la mitad había un plano hecho a mano y una frase escrita en mayúsculas: el puesto de Rosa. Javier se quedó en silencio. Luego la miró. Miguel quería ponerte un puestecito de comida, algo tuyo, para que no tuvieras que caminar al mercado todos los días cargando las ollas. Me había hablado de eso, pero no sabía que lo había planeado tan en serio. Doña Rosa rompió en llanto. Se cubrió la boca con la mano, tratando de contener la emoción. Miguel, siempre tan callado, nunca me dijo nada, porque quería sorprenderte, quería darte algo digno, algo que saliera de él, y ahora ese sueño puede hacerse realidad. Dentro del sobre también había algo más, un pequeño fajo de billetes cuidadosamente envuelto en papel periódico. No es una fortuna, Rosa, pero esto alcanza para empezar, dijo Javier. Yo puedo ayudarte con la construcción. Y si los vecinos se suman, en unas semanas ya podrías estar vendiendo desde tu propia casa. Ella no lo podía creer. Apenas unas horas antes, no tenía ni qué cenar. Y ahora, no solo tenía comida, juguetes y compañía, también tenía una oportunidad real, un nuevo comienzo. ¿Y tú, me ayudarías?, preguntó con voz casi infantil. Javier asintió sin dudar. No solo yo. Esta vez, Rosa, no vas a estar sola. Te lo prometo. Esa noche, después de que Javier y los jóvenes se despidieron, Doña Rosa se quedó sentada afuera de la choza, envuelta en una cobija donada. Los niños dormían profundamente, abrazando sus nuevos juguetes. Miró al cielo estrellado. Pensó en Miguel. Y por primera vez no sintió solo su ausencia, sino también su presencia, como si él estuviera ahí, cuidándolos, guiándolos incluso después de la muerte. Con una sonrisa en el rostro, susurró al viento: Gracias, viejo. Tu milagro llegó, y justo a tiempo. Lo que Doña Rosa no sabía era que lo que había pasado esa noche era apenas el inicio, porque al día siguiente, algo completamente inesperado ocurriría en el pueblo. Algo que haría que su historia dejara de ser solo suya, para volverse la historia de todo San Pedro de los Olivos. El amanecer en San Pedro de los Olivos era frío, con una neblina densa que cubría los techos de lámina y los caminos de tierra como un manto blanco. Aún no eran las 6 de la mañana cuando Doña Rosa salió de la choza. Apenas había dormido, pero su rostro reflejaba algo nuevo: determinación. Con la libreta de Miguel en la mano, bajó el cerro rumbo al pueblo. No iba sola. Lupita, su hija mayor, la acompañaba, sujetándole el brazo con orgullo. ¿Estás segura, mamá?,
preguntó la niña, frotándose las manos por el frío. Más segura que nunca, hija. Hoy vamos a mover el mundo si hace falta. Cuando llegó a la plaza central del pueblo, todavía estaban abriendo los primeros negocios. Las campanas de la iglesia apenas sonaban. Nadie esperaba ver a doña Rosa tan temprano, mucho menos con una energía que no se le conocía desde la muerte de Miguel. Entró al local de doña Matilde, la señora de las verduras, quien la recibió con sorpresa. «Rosa, ¿qué haces por aquí tan temprano?» «Vengo a pedir ayuda, pero no para comida. Esta vez es distinto». Sacó la libreta, la abrió sobre el mostrador. Matilde, al ver el título «El puesto de Rosa», se quedó en silencio. «Es un plano que dejó Miguel», explicó Rosa. «Ahorró en secreto, planeando esto. Y Javier dice que puede ayudarme a construirlo. Pero necesito materiales y manos». Matilde no lo pensó ni un segundo. «Cuenta conmigo. Tengo unas tablas en la bodega y mi hijo sabe de carpintería. Y si organizamos a los demás, en unos días tienes ese puesto listo». Para el mediodía, la noticia ya se había esparcido por todo San Pedro de los Olivos. «El sueño de Miguel está vivo», decían algunos. «Vamos a levantar el puesto de Rosa», gritaban otros. Lo que empezó como un gesto pequeño se transformó en una movilización colectiva. Gente que nunca había hablado con Rosa se ofrecía a colaborar. El albañil del pueblo, don Ernesto, dijo que podía encargarse del piso de cemento. La señora Berta, que vendía telas, donó un toldo. Incluso un grupo de jóvenes ofreció pintar un letrero: «Tamales Doña Rosa, sabor con historia». La solidaridad que había nacido la noche anterior se convirtió en un fenómeno. El pueblo, que tantas veces había ignorado a Rosa, ahora caminaba hacia ella, pero no todo fue alegría. A los 2 días de comenzar la construcción del puesto, llegó una patrulla municipal al cerro. 2 oficiales, uno de ellos con cara de pocos amigos, bajaron del vehículo. «¿Quién dio permiso para construir aquí?», preguntó el más alto, señalando la estructura de madera que ya comenzaba a tomar forma. Doña Rosa, que estaba barriendo el suelo frente a su casa, se acercó con respeto. Este terreno es mío. Bueno, no tengo papeles, pero llevamos viviendo aquí más de 10 años. Es el cerro que nadie quería». El oficial revisó una carpeta con papeles. Frunció el ceño. «Aquí dice que este terreno ahora está en revisión para un proyecto del municipio. No pueden construir sin autorización». Los vecinos se acercaron, formando una pequeña multitud. Javier, que justo venía cargando una bolsa de clavos, intervino. «¿Qué proyecto? Aquí nunca han hecho nada. Rosa y sus hijos viven aquí desde hace años». «No discuta, señor», respondió el policía. «Vamos a tener que suspender esta obra hasta nuevo aviso». Doña Rosa sintió que el mundo se le venía abajo otra vez. El sueño de Miguel, la ayuda de todos, el esfuerzo, todo, en peligro. Pero entonces, una voz salió entre la gente. «No vamos a permitirlo», era Matilde. Se paró frente a los oficiales con los brazos cruzados. «Si quieren parar esto, van a tener que explicar por qué. Aquí no hay lujo ni intereses, solo una madre que quiere trabajar honradamente». Los murmullos comenzaron. La multitud creció. Algunos grababan con el celular. Otros hablaban por teléfono, llamando a más vecinos. «Esto es injusto», gritó uno.
Aquí no se mueve un clavo hasta que nos digan qué pasa. Los oficiales, superados en número y presión social, decidieron retirarse. Volveremos con la notificación oficial, dijeron antes de irse. Pero ya era tarde. El pueblo había despertado. Esa noche, en la choza de Doña Rosa, no hubo fiesta, pero sí decisión. Sentados alrededor del fogón, los vecinos planearon una estrategia para defender el derecho de Rosa a construir. No permitirían que le quitaran lo poco que tenía. Doña Rosa los miró a todos, con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerles. Javier la interrumpió. Esto ya no es solo tuyo, Rosa. Este puesto ahora representa algo más. Una causa, una historia. La dignidad de todos los que han sido invisibles. Lo que nadie imaginaba era que esa historia, la de una mujer viuda, sus hijos y un sueño dejado en una libreta vieja, estaba por llegar a oídos de alguien mucho más allá de San Pedro de los Olivos, alguien que cambiaría por completo el destino de Doña Rosa. A la mañana siguiente, Doña Rosa fue despertada por un sonido que no era común en el cerro, el zumbido de un dron. Se levantó confundida, salió de la choza y, al mirar al cielo, vio una cámara flotando sobre su terreno. 2 jóvenes bajaban por el camino de tierra cargando mochilas, cables y un micrófono peludo. Uno de ellos vestía una sudadera con un logotipo que decía Canal Voz del Pueblo. ¿Doña Rosa?, preguntó el chico de barba delgada, mientras se acercaba con una sonrisa. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Nos mandó doña Matilde. Su historia está moviendo muchas conciencias. Queremos grabarla, contarla en nuestro canal de YouTube. Ya tiene miles de comentarios en redes. La gente quiere saber quién es la mujer del cerro, la que está luchando por construir su puesto con ayuda del pueblo. Rosa no supo qué decir. Miró a su alrededor. La estructura de madera a medio construir, sus hijos jugando descalzos y la libreta de Miguel, ahora colgada con cuidado sobre una repisa improvisada. ¿Y ustedes creen que eso le interesa a la gente?, preguntó tímidamente. Más de lo que se imagina. A veces, lo que la televisión ignora, las redes lo gritan, y su historia es poderosa. Esa tarde, el video titulado El milagro de Rosa, una madre, un cerro y un sueño, fue publicado. En menos de 2 horas ya tenía más de 15,000 vistas. A la noche siguiente eran más de 100,000, y al día siguiente, la historia explotó. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Yo dono cemento. Soy arquitecto, puedo ayudar gratis. ¿Dónde está San Pedro de los Olivos? ¿Cómo puedo ayudar a Doña Rosa? Personas de otras ciudades, incluso de Estados Unidos, empezaron a compartir el video. En grupos de ayuda comunitaria, foros de migrantes mexicanos y hasta entre famosos que lo retuiteaban con frases como «La esperanza existe, solo hay que verla». Doña Rosa se volvió viral sin querer. Pero más allá del ruido digital, lo que verdaderamente importaba estaba ocurriendo en la vida real. Esa misma semana, llegaron al pueblo 4 voluntarios de Oaxaca capital con donaciones. Un electricista se ofreció a instalar luz en la choza. Una señora llevó ropa nueva para los niños. Una panadería de Puebla mandó cajas con pan dulce. Y, como si fuera poco, un ingeniero de la universidad local bajó del camión con una carpeta azul.
Vengo en representación de la Fundación Construye Futuro. Vimos el video. Queremos apoyar la legalización del terreno y construir el puesto con todas las condiciones sanitarias. Sin costo. Doña Rosa casi se desmaya. ¿Legalizar mi terreno? Sí, ya hicimos contacto con el municipio. Hay posibilidades si se demuestra ocupación continua y voluntad comunitaria. Su caso es fuerte y la presión social también ayuda, pero no todos estaban contentos. Uno de los regidores del ayuntamiento, quien antes tenía planes ocultos para usar esos terrenos en un negocio privado, empezó a moverse en las sombras. Sabía que la atención mediática estaba fuera de control, pero también entendía que si no hacía algo pronto, perdería influencia. Organizó una visita repentina de funcionarios municipales, fingiendo preocupación por la seguridad del lugar. Estamos aquí para revisar que no haya construcciones irregulares, dijo con falsa cortesía. Pero esta vez no los recibió doña Rosa. Los recibió todo el pueblo. Más de 50 vecinos, formados como barrera humana en el camino de tierra, impidieron el paso. Entre ellos, Javier, Matilde, los jóvenes que grabaron el video y hasta los niños, con pancartas hechas con cartón. Este es el sueño de mi papá. Aquí comemos todos. No nos quiten lo que apenas estamos construyendo. El regidor, acorralado por las cámaras y los celulares en vivo, no tuvo opción más que retroceder. Doña Rosa observaba todo desde la puerta de su choza. No dijo una sola palabra, pero sus lágrimas lo dijeron todo. A la mañana siguiente, Javier llegó con una noticia inesperada. Te buscan de una estación de Radio Nacional. Quieren que hables de tu historia, en vivo. ¿Yo? ¿Por radio? Tú, Rosa. Quieren que la gente escuche tu voz. Quieren que sepa quién es la mujer que, con tamales y amor, está enseñando a medio país que la dignidad no se pide, se construye. Pero lo que nadie imaginaba era que entre esas miles de personas que vieron su historia, había una mujer que no solo estaba conmovida, estaba conectada directamente con el pasado de Miguel. Una persona que sabía algo que ni siquiera doña Rosa conocía. Un secreto que al revelarse cambiaría el rumbo final de todo lo que estaba ocurriendo. La llamada llegó una tarde, justo cuando doña Rosa terminaba de preparar los tamales para vender en el mercado. Aunque ya tenía apoyo de sobra para levantar su puesto, todavía salía algunos días a vender, como recordatorio de sus raíces, y por necesidad. Lupita fue quien contestó el teléfono comunitario del centro vecinal, donde ahora muchos dejaban mensajes para Rosa. «Mamá, te buscan desde Guadalajara», dijo la niña, corriendo con el recado escrito en un papelito doblado. «Es una mujer. Dice que conoció a mi papá, que necesita hablar contigo con urgencia». Doña Rosa frunció el ceño. Nadie de Guadalajara había sido mencionado jamás por Miguel, pero algo en esa frase, conoció a mi papá, le heló el estómago. La llamada se realizó esa misma noche. Javier acompañó a Rosa al centro vecinal. Ella temblaba de los nervios. Cuando descolgaron, una voz femenina, clara y pausada, habló del otro lado. «¿Doña Rosa?» «Sí», habla ella. «Mi nombre es Mariana Herrera. Sé que este no es un momento fácil para usted,
pero necesito contarle algo que llevo guardado desde hace años. Doña Rosa tragó saliva. ¿Usted conocía a mi esposo? Sí, a Miguel. Nos conocimos hace más de 15 años, cuando él trabajó en una obra en Guadalajara. Yo era asistente de contabilidad de la constructora. Hubo un silencio tenso. No quiero incomodarla, ni interrumpir lo que está logrando. Vi su historia en redes y no lo pude ignorar, porque lo que usted no sabe es que Miguel me ayudó una vez cuando más lo necesitaba, y eso cambió mi vida para siempre. ¿Ayudarla? ¿Cómo? Era una situación difícil. Yo era madre soltera. Me estaban por correr de la empresa. Miguel intercedió por mí. Me defendió frente al dueño. Me prestó dinero sin que yo se lo pidiera. Y cuando me fui, me dejó una carta. En esa carta me escribió: si un día no estoy y sabes que mi familia me sobrevive, ayúdala como yo te ayudé a ti. Doña Rosa no sabía si llorar o colgar. Su pecho se apretó con fuerza. ¿Y por qué me lo dice ahora? Porque en ese entonces no supe cómo encontrarla. Solo sabía que vivían en Oaxaca. Pero ahora, su historia me puso el camino enfrente. Mariana hizo una pausa. Luego, su voz cambió de tono, más firme, más decidida. Tengo una propuesta, doña Rosa. Yo ahora manejo un pequeño fondo comunitario. Si usted acepta, quiero financiar completamente su puesto, instalarle una cocina profesional, registrar la marca Tamales Doña Rosa y abrirle un espacio en una feria gastronómica en Guadalajara el próximo mes. Doña Rosa casi se cae de la silla. Una feria, así como lo oye, con transporte, viáticos, todo cubierto, para que usted y sus hijos puedan mostrarle al país lo que es salir adelante con dignidad. Lo hago no solo por usted, sino por Miguel, porque nunca olvidé lo que hizo por mí. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de días, el puesto quedó terminado. Techo de lámina nueva, mostrador de acero inoxidable, anafe profesional y hasta un pequeño toldo para proteger del sol. El cartel pintado a mano fue reemplazado por un letrero iluminado: Tamales Doña Rosa, hechos con historia y corazón. Pero eso no era todo. La feria en Guadalajara estaba confirmada. Rosa y sus hijos viajarían por primera vez fuera del estado. Lupita lloraba al empacar la ropa donada. Emiliano no paraba de preguntar si en esa ciudad también habría niños que se comían todos los dulces. Javier y Matilde los acompañarían como apoyo. El pueblo entero organizó una despedida en la plaza. Doña Rosa subió al templete improvisado con micrófono en mano. Nunca había hablado frente a tantas personas. Yo solo quiero decir gracias, dijo con la voz entrecortada. No sé qué hice para merecer todo esto, pero sé que Miguel nos está mirando desde algún lado. Y que su amor nos trajo hasta aquí. La gente aplaudió de pie, llorando, sonriendo, con el corazón revuelto, pero justo cuando pensaban que lo más fuerte ya había pasado, Doña Rosa recibió un mensaje inesperado. Un hombre, desde Ciudad de México, escribió a su nuevo número de contacto: Hola, vi tu historia. Creo que tú y yo tenemos algo en común. Creo que Miguel también fue mi padre. Doña Rosa releyó el mensaje en el celular una y otra vez, sin entender.
Las palabras parecían estar mal escritas, o tal vez mal interpretadas por su mente agotada. Creo que Miguel también fue mi padre. No respondió de inmediato. Se lo mostró a Javier, que estaba junto a ella empacando cajas para el viaje. ¿Y ahora esto?, preguntó él, frunciendo el ceño. ¿Tú crees que sea verdad? Javier se quedó en silencio. No lo sé, Rosa, pero si vas a responder, hazlo con calma y prepárate para cualquier cosa. Esa misma noche, Rosa se armó de valor y llamó al número que aparecía en el mensaje. Del otro lado contestó un joven, con voz educada y nerviosa. «Doña Rosa, soy Daniel Herrera. ¿Eres hijo de Mariana?», preguntó ella, uniéndolo todo de golpe. «Sí, pero no es por eso que la llamé. Mi madre me contó la verdad hace poco. Me dijo que cuando trabajaba con Miguel, ellos tuvieron una breve relación, que ella no supo cómo decírselo, que él ya tenía familia y ella decidió criarme sola». Doña Rosa sintió una punzada en el pecho. Miguel, su Miguel, ¿le había ocultado eso también? «Entiendo que esto pueda molestarla», dijo Daniel con sinceridad. «No quiero nada, no busco dinero ni reconocimiento. Solo quería conocer a mis hermanos, saber de dónde vengo y agradecerle por la historia que usted ha construido». Hubo un largo silencio. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Rosa con voz baja. 22. Estudio gastronomía. Por eso vi su historia. Porque me apareció en una recomendación de YouTube. Y cuando vi la foto de Miguel, supe que era él. Es igual a la que tengo desde niño. Pasaron varios días. Rosa decidió no contar nada aún a sus hijos. Quería procesarlo sola. Durante el viaje a Guadalajara, su mente no paraba de darle vueltas a todo, pero en medio del dolor había una semilla de paz. Daniel no era una amenaza, no era un enemigo, era un muchacho buscando verdad y, en el fondo, tal vez una oportunidad. La feria gastronómica fue un éxito. Doña Rosa y Lupita sirvieron tamales con hoja de plátano, de chile rojo, mole negro y dulce. La gente hacía fila para probarlos. Algunos lloraban al conocer la historia detrás de cada receta. Un canal nacional hizo una entrevista en vivo. Rosa habló con la frente en alto, sin necesidad de disfrazar su humildad. Los niños jugaron por primera vez en un parque con césped y, entre la multitud, apareció Daniel. No llevaba cartel. No se presentó como hijo perdido, solo como visitante. Lupita fue la primera en notarlo. Se acercó a su madre en voz baja. «Mamá, ese muchacho de allá se parece a papá». Rosa tragó saliva. «Sí, se llama Daniel. Luego hablamos de eso, ¿sí?». Pero al final del día, Rosa se acercó a él. Lo miró con una mezcla de duda y cariño. «¿Sabes cocinar?». Daniel sonrió tímidamente. «Un poco. Estoy aprendiendo». «Entonces vente mañana temprano. Vamos a preparar tamales desde cero. Así sabrás si en verdad llevas algo de Miguel en la sangre». Daniel se emocionó tanto que apenas pudo responder. «¿De verdad?». «Claro, pero si te quemas, no digas que no te avisé». Ambos rieron, y en ese instante, algo se reparó sin necesidad de palabras largas. Meses después, el puesto Tamales Doña Rosa se volvió tan famoso que se convirtió en un pequeño local. Con ayuda de Mariana, Daniel y varios vecinos, el lugar creció. Ahora no solo vendían tamales, sino también atoles, pan de yema
y otros platos típicos. Rosa no olvidó a Miguel, pero aprendió que los milagros no siempre vienen en forma de ángeles. A veces vienen en forma de personas, de manos extendidas, de nuevas verdades que no destruyen, sino que completan. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre sembró más de lo que pensaron y que su madre fue la que regó todo con amor, fe y trabajo. Porque en un rincón de San Pedro de los Olivos, una Navidad sin cena se transformó en una historia que cruzó cerros, redes sociales y corazones. Y así fue como una madre sola, un cuaderno olvidado y un pueblo unido demostraron que sí, los milagros existen. Solo que a veces vienen disfrazados de gente buena. Si esta historia tocó tu corazón, imagina las que vienen. Aquí contamos relatos reales, humanos, llenos de lucha, amor y esperanza. Historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo episodio. Porque a veces, lo único que necesitamos es escuchar una historia que nos recuerde que no estamos solos.